nosotros Ezequiel Melano. Hola Ezequiel, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Compañeros, un placer, un gusto saludarlos otra semana más. Vamos a hablar de un tema que hacía mención el gobernador Schiaretti en el cierre de campaña vinculado, entre otros, al tema del biocombustible, las implicancias que tiene de manera directa en las economías regionales a partir de esta situación, ¿no?, planteada también por el gobierno de la provincia de Córdoba, ¿no?, manifestando que la región centro produce el 60% de maíz del país y que Córdoba es la provincia que más produce. Bueno, hay necesidad de señales concretas, correctas por parte de la nación, entre otras, cuidar al productor, promover a aquellos que le agregan valor al maíz. Bueno, en Córdoba también con la posibilidad de la exención de ingresos brutos, la ley de promoción industrial y la de biocombustibles. Hay una necesidad concreta de políticas activas, ¿no?, referencialmente, concretamente con los biocombustibles, ¿no? De manera urgente también se está pidiendo una modificación a la ley de biocombustibles para incrementar, y aquí está el número, al 20% el corte en el bioetanol para poder desarrollar la transformación del complejo maicero. Es necesario, todos coinciden, todos los actores, que tiene que haber reglas de juego que sean permanentes, ¿no? Reglas de juego claras, fundamentalmente es lo que se pide, ¿no? Bueno, hay una realidad también que tiene que ver con el faltante de gasoil en las últimas semanas en el país. La semana pasada hacíamos una columna respecto a este tema y estos faltantes también podrían aminorarse de manera realmente importante en el país a través de el aumento del corte de biocombustibles, ¿no?, como se pide, entre otros, en la provincia de Córdoba. Estos faltantes de gasoil, según lo que pudimos recolectar de este trabajo periodístico, tiene que ver con condiciones de la industria carburífera argentina. Se está transformando el país en un exportador neto de petróleo, la capacidad de refinación realmente no alcanza, importás o lo mezclás con biodiesel. De este tema dialogamos con Federico Martelli, que es titular de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible, y esto nos decía. La faltante de gasoil tiene que ver con las condiciones de refinación que existen en la industria hidrocarburífera en la Argentina. Como vos sabés, a partir del crecimiento exponencial que tuvo en Vaca Muerta, la exploración, extracción y transporte de petróleo, la Argentina se está transformando en un exportador neto de petróleo. Sin embargo, la capacidad de refinación en la Argentina todavía no alcanza los volúmenes necesarios de consumo de gasoil. Por lo cual, ese gasoil faltante se suple de dos maneras: importando gasoil de origen de hidrocarburos y con el corte obligatorio por ley, mezclándolo con biodiesel. Este biodiesel con el que se corta el gasoil, es decir, para que los que nos ven entiendan, el 7,5% de todo el gasoil que se vende en todas las estaciones de servicio debería ser de biodiesel. Está producido por 27 plantas PYME distribuidas en Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires y San Luis. En este momento esas 27 plantas están prácticamente paradas, por lo cual hay evidentemente una parte importante del gasoil que no se está produciendo en la Argentina. Por eso, sumado a las dificultades para importar por la escasez de divisas, es que en algunos puntos del país está faltando gasoil hoy en la Argentina. ¿Ese corte de biodiesel en el gasoil abarataría el precio al consumidor final de este producto? Bueno, el precio es más o menos el mismo. Hoy hay una equivalencia prácticamente. Lo que sí podría hacer es ahorrar una cantidad de divisas importante al país, porque cuanto más biodiesel se produce en la Argentina, menos necesidad de producir, de importar gasoil hay. A la vez tiene otras externalidades positivas muy importantes. Vos sabés que casi todas las plantas están en el interior del país, salvo dos que están en el conurbano bonaerense, es decir, que se están generando puestos de trabajo e industrialización de la biomasa en origen, fortaleciendo pueblos que en algunos casos son muy pequeños. Hay plantas que están en pueblos de 10.000 habitantes, de 15.000 habitantes, de 50.000 habitantes, así que necesitan esa industria y a la vez hace un aporte, el biodiesel hace un aporte
muy importante a los objetivos de descarbonización a los que se comprometió la Argentina, ya que el ciclo de emisión es mucho más bajo que el diésel de origen de hidrocarburos. Es decir, si bien estamos hablando de un precio al público similar, es decir, tiene otras externalidades positivas muy importantes el biodiesel. Mira, tenés que tener en cuenta que en el conjunto de las compañías se emplean alrededor de 2.000 trabajadores. Estos trabajadores tienen sueldos de gremio de aceiteros o de petroleros o de químicos y petroquímicos. Son sueldos altos, como mínimo están 3 o 3 veces y media por encima del salario mínimo vital y móvil. Es decir, que esos trabajadores consumen en sus comunidades, dinamizan la economía de sus pueblos. A su vez, son trabajadores que necesitan cierto grado de capacitación, por lo que elevan la formación laboral de la masa del conjunto. También son plantas que necesitan cierto personal profesional, técnico, administrativo y contable, por lo cual generan radicación de profesionales jóvenes en esos pueblos, y a su vez generan a su alrededor empleos indirectos que calculamos que son otros 8.000. Entonces, en términos de masa salarial, de movimiento económico para estos pueblos son muy importantes. Pero más allá del impacto en su propio pueblo, lo que nosotros tenemos que ver es toda la cadena. Es decir, lo que significa transformar un poroto de soja en aceite, que ese aceite pueda transformarse en biodiesel, que un derivado del biodiesel es la glicerina, que esa glicerina se consume en el mercado local, pero sobre todo se exporta en un 90% de su producción, y que además de glicerina, potencialmente hay otros derivados de la industrialización de la biomasa y de la industria de los combustibles, como por ejemplo el monopropilenglicol, que se utiliza en la industria de alimentos, adhesivos, construcción, farmacéutica, y otros potenciales derivados o potenciales productos, como por ejemplo el bio-JP1, es decir, el combustible para aviación. Tenemos que tener en cuenta que la nueva biolegalidad global va a imponer que los aviones que aterricen y despeguen en la Unión Europea tengan un corte de biocombustible. Es decir, la Argentina, al ser la Arabia Saudita del aceite de soja, al tener la principal producción y productividad en la industria del aceite de soja, puede transformarse en una potencia global de los bioinsumos, no solo biocombustibles, bioinsumos en todo el amplio potencial de la palabra: medicamentos, alimentos, industria de la construcción, industria de los adhesivos, industria vinculada a la producción agropecuaria, los coadyuvantes. Es decir, el potencial futuro a partir de la nanotecnología y de la biotecnología que tiene la transformación del poroto de soja y de otros componentes orgánicos es incalculable. Por eso creo que la Argentina está en condiciones de liderar esta transformación global. Necesita nueva legislación, necesita marco regulatorio y sobre todo necesita estabilidad. Si no, hay otros países que a priori parecen tener menos potencial que pueden ganarnos esa carrera a nivel global. Es que no hay ninguna industria a nivel global que pueda desarrollarse si no es en conjunción con un Estado que defiende sus intereses. Esto pasa en los países hipercapitalistas como Singapur o como Corea del Sur, y pasa en los países comunistas como en Vietnam y como en China. Hay una conjunción entre los intereses públicos y privados, y hay un respaldo de los estados nacionales a una línea de desarrollo. Y ese respaldo se transcribe desde el punto de partida de la formación de la masa laboral, es decir, la educación primaria, la educación secundaria, la educación terciaria, donde el Estado juega un papel clave, porque nosotros necesitamos científicos profesionales y trabajadores capacitados. Necesitamos organismos científico-tecnológicos como el CONICET, que han desarrollado avances extraordinarios para la industrialización de la biomasa. Necesitamos políticas macroeconómicas consistentes, es decir, costo de la energía estable a lo largo del tiempo, costo del tipo de cambio estable a lo largo del tiempo, barreras arancelarias y para arancelarias claras. ¿Cuál es el nivel de apertura que vamos a tener a lo largo del tiempo? ¿Es necesario competir? Por supuesto. ¿Cómo va a ser el proceso de apertura a esa competencia? Programado, progresivo, para que los sectores más retardatarios de nuestra industria puedan adaptarse a esa apertura. Vos sabés que la apertura indiscriminada genera destrucción de nuestra industria, que en algunas áreas no es competitiva, pero la mantención de una estructura económica cerrada al comercio internacional produce otros problemas graves, que son los sobrecostos locales y los déficits de productividad consecuentes.
Entonces nosotros necesitamos un proceso de mediano plazo para transformarnos en líderes globales de todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la bioeconomía, donde los biocombustibles son una parte fundamental, ¿sí? La Argentina tiene un potencial enorme para ir elevando este corte. Hoy está en el 7,5% el corte de biodiesel. Podemos ir al 10, podemos ir al 12,5, podemos ir al 15, tranquilamente. Es una industria complementaria con la de los hidrocarburos. No es vaca muerta o biocombustible, no, es vaca muerta y biocombustible. Y también el hidrógeno líquido. Bueno, lo decía Federico ahí el tema, ¿no? Marco regulatorio, la ley que es fundamental para contener esta producción de biodiesel. Y me quedo con un dato también muy importante para las economías regionales, para el interior productivo. La posibilidad de 27 plantas pymes que, si se pusiesen en actividad, generarían empleo para 2.000 personas, 60 personas aproximadamente para trabajar por planta y 8.000 empleos de manera indirecta, y también la gran posibilidad que estas 27 plantas generen actividad productiva en cada uno de esos lugares estratégicos donde están ubicados. Argentina tiene las herramientas para generar este biocombustible que es tan importante y es una herramienta de las más innovadoras en los últimos tiempos también para salir de estos conflictos que tenemos habitualmente también con el combustible. Compañeros, gracias como siempre por el tiempo. Gracias, Ezequiel. Gracias, Ezequiel. Buenas noches. Nos reencontramos.